En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, primero que todo te queremos dar gracias por la vida. Gracias por regalarnos un día más de vida. Gracias por el aliento en los pulmones, nuestros pulmones. Gracias por la calefacción en nuestros hogares. Gracias por el techo. Gracias por tu gracia, Señor. En este día, Señor, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu. Que venga aquí a este lugar. Porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estarás, Señor. Te pedimos que envíes tu traductor, el Paráclito, el dedo de Dios, el que nos va a enseñar la enseñanza de hoy, Señor. Pero también te queremos pedir, no solamente que nos instruyas, sino que nos des oídos atentos para aceptar esa enseñanza, para masticarla y saborearla, para comprenderla. Envía tu Santo Espíritu en este momento a cada uno de tus ovejas aquí presentes, a los sponsores, porque tenemos fe, Señor, pero necesitamos que nuestra fe sea aumentada. Necesitamos que nuestra fe esté activa, que esté como esa lámpara que ilumina toda una oscuridad. Espíritu Santo de Dios, hazte presente en este momento. Aquieta las ansiedades, los miedos, las dificultades. Danos paz para que nosotros podamos recibir esta enseñanza con mucho amor, con mucha disposición, pero sobre todo ponerla en práctica. Espíritu Santo de Dios, ven, danos serenidad, danos paz, danos ese amor de Dios, acércanos a Dios, a confiar en Él, a aprender y a practicar todo lo que tú nos instruyes. Vamos a saludar a nuestro Señor con el saludo, con la oración que Él mismo nos enseñó, y también con el saludo del ángel a la Madre de Dios, María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscar las páginas P5, P6. ¿Alguien nos firmó la hoja de tendencia? P5 y P6, y hoy vamos a hablar de cosas muy importantes para... ¿Quién no tiene folleto? Gracias. Los sponsores les voy a prestar, pero los necesito porque los estudiantes cinco. Te la voy a prestar, me lo regresan al final. Amárrense los cinturones porque es bastante material. Ok.
Okay. A ver, una pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Apóstoles. Los apóstoles, ¿quién más? La primera pregunta, ¿quién es el autor de la Biblia? El autor, cuando usted dice un autor de un libro, ¿qué significa eso? Un autor. ¿Ah? El dueño, el que lo escribe, ¿verdad? Pero, un detalle. ¿Quién la escribió? Ahí les va la pregunta que hice hace un momento. ¿Verdad? ¿Quién escribió la Biblia? A ver, profetas. ¿Quién más? ¿Quiénes son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Lo qué? Los apóstoles. Porque los discípulos primero fueron los que seguían a Jesús. Estaban siendo formados y pasaron a ser apóstoles cuando empezaron con la fuerza del Espíritu Santo a evangelizar. Ya pasaron al máster. ¿Okay? Los apóstoles y Pablo. Ajá, que ahí abarca, bueno, Pablo ahí también se considera como un apóstol, pero posterior a la resurrección de Cristo. Ok, vamos a poner a Pablo aquí. También hubieron muchos autores de los libros de la Biblia. ¿Verdad? Un detalle. Cuando los hermanos separados vienen y les dicen a ustedes, eso no está en la Biblia. ¿Por qué les dicen eso? Y si no saben la respuesta, está bien, ahorita lo vamos a desglosar. ¿Okay? Pero estos escritos fueron inspiración divina. Estos escritos, ¿ok? Porque Dios mismo no los escribió, sino que mandó sus mensajes, ¿verdad? Y por la inspiración divina, el profeta empezó a escribir, ¿verdad? O el apóstol empezó a escribir, ¿verdad? Pablo, Pedro. También hubieron un montón de profetas en el Antiguo Testamento que escribieron estos libros. ¿Ok? Entonces, la Biblia no fue escrita así de repente recién, sino que fue escrita desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. ¿Qué significa Antiguo Testamento? Porque yo escucho siempre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok, ahí les da. Okay. El Antiguo Testamento abarca el periodo de la creación, y ahorita lo vamos a desglosar, desde que Dios creó al mundo hasta la venida de Cristo. Por eso se le llama antes de Cristo, AC. El Mesías.
Y el Nuevo Testamento es con la venida de Cristo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, Dios es el autor de la Biblia, pero Él mismo no la escribió. Fueron las personas que Él inspiró para escribir la Biblia, ya sean antes o después de Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Okay? Vamos a retroceder un poquito. Dice la enseñanza, una historia de un hombre de Rumania que había sido puesto prisionero por creer, por tener fe. En aquellos tiempos no nos llamábamos católicos, nos llamábamos cristianos, y yo les voy a explicar por qué. Porque las primeras comunidades se denominaban cristianas por la palabra Cristo, que era griega, y significaba los seguidores del camino. ¿Quién dijimos el otro día que era el camino en la clase anterior? Jesús. Dijimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando se les denominaban los seguidores del camino, estábamos hablando de los seguidores de Cristo. ¿Ok? Este título de cristianos cambia a partir de la Reforma Protestante, pero lo voy a ir armando poco a poco. Bueno, en esta escena de este hombre que estaba prisionero en Rumanía a causa de la creencia religiosa cristiana, ve que traen a otro hombre herido y lo tiran al calabozo donde él estaba. Un hombre golpeado y frágil, también siendo perseguido por su fe. Pero el hombre traía un yeso. ¿Saben lo que es un yeso? ¿Verdad? Es una cosa así para cuando la persona tiene un hueso roto, ¿verdad? Y dice que él vio que este hombre, cuando lo echaron al calabozo, ya se fueron los policías, de su yeso saca un librito y empieza a leerlo, y empieza a devorarlo. Y adivinen qué libro cargaba. La Biblia. Acá sí. Cargaba un librito de la Biblia. ¿Cuál era? Era el libro de Juan. Que el padre el otro día vino acá a amarrar el tema. El libro de Juan se diferencia de los otros libros, de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Ellos son sinópticos, significa cada uno va amarrándose con el otro. Sinópticos es junto, en común. Si uno dice, la mujer samaritana estaba en el pozo, el otro decía, y la mujer estaba esperando a Jesús en el pozo. Se amarran. Pero el libro de Juan es no sinóptico porque es un libro que destaca a Jesús como el yo soy. Es un libro aparte, es como único. Es un libro único. ¿Ok? Entonces, este hombre que tenía el yeso, saca el librito y está leyéndolo. Y luego que él lo lee, pues estaba pequeño, yo me imagino que era como que pequeñito para poder tenerlo ahí, ¿verdad? Se lo da a este hombre que estaba ahí, al hombre rumano. Y el hombre empieza a leerlo. Empieza y lee. Y dice,
aquí en la enseñanza, tomé el libro pequeño en mis manos como si fuera un pajarito indefenso. Ningún medicamento para salvar la vida hubiera podido ser más valioso para mí. El hombre romano en ese momento tuvo un encuentro con Dios. Tenía fe. En ese momento se activó. Porque dice que en ese momento no había más nada para salvar su vida. A lo mejor estaba allí preso y ya estaba pensando de que pues ese era su destino final. Pero este librito que este hombre le trajo, le dio la esperanza de la vida eterna. ¿Ven cómo amarra el tema? Entonces dice, ningún medicamento para salvar la vida hubiera podido ser más valioso para mí. Preguntas. ¿Cuáles riesgos podían haber corrido el que escondió el librito? ¿Qué riesgo hubiera podido tomar el que escondió el librito? Lo hubieran matado. Lo hubieran matado, ¿verdad? Lo hubieran matado. Y dice, ¿por qué fue el Evangelio de Juan algo tan precioso para estos dos hombres? ¿Por qué fue el Evangelio de Juan tan precioso para ellos? Les salvó la vida. Les salvó la vida. Porque Juan, hablamos la semana pasada donde él decía, Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Entonces, es bien único ese libro, ¿verdad? Ese libro fue escrito, inspiración divina, por Juanito, el discípulo más amado de Jesús, el que se quedó con María. Ven cómo las cosas de Dios, bien hermosas. En la cruz, Jesús entrega a su mamá, María, y le dice, primero le dice a la mamá María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y el discípulo amado se la llevó a su casa. Dios le puso ese encargo especial de su mamá a su pequeño discípulo. Y esos discípulos de hoy en día somos nosotros. Jesús nunca dijo nada más, Dios utilizó a la Virgen para dar a luz y la tiró, nunca. Sino que primero le pidió permiso y luego la encargó. Por eso nosotros somos bien venerables a nuestra mamá, la Virgen María, ¿verdad? Que la tenemos en muchos nombres, muchísimos nombres. Pero no la tenemos así como que Cristo acá y ella por allá, no. Porque Cristo mismo la entregó en la cruz. Me estoy yendo por tangente. Pero la Biblia significa un conjunto de pequeños libros. De pequeños libros. ¿Ok? Dice, una colección de escritos, una biblioteca. Por ahí viene la palabra biblioteca, ¿verdad? Biblioteca. Y dice, Dios, sobre su relación con los seres humanos y sobre cómo quiere Él que nos relacionemos entre nosotros. O sea, es un conjunto. Documenta la historia de salvación. Documenta la historia de qué? Salvación. ¿Ok? Y dice, el plan salvífico y las obras del Padre realizadas a lo largo del tiempo, los personajes desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Ok? Okay. Es una historia.
Pero no es una historia como la historia que nosotros pensamos que es una historia, sino más una historieta o una fábula o un cuento. No es así. Es una narración desde que Dios creó el hombre, desde que Él vino a la tierra. Él mismo se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros por medio de María, ¿verdad? Y hasta el fin del mundo. Ahora, en el libro del Apocalipsis, les quiero decir algo. Los hermanos separados lo pintan como si fuera un libro de terror. Pero no es un libro de terror. La Iglesia Católica dice que es un libro de esperanza. Lo que pasa es que fue escrito de una manera un poco extraña. Buscando un moñito para recogerme las greñas. ¿Okay? ¿Alguien tiene un moñito? Nadie. Sí. Gracias. Gracias. Ok, entonces, no es un libro de terror, sino un libro de lo que vendrá. Por ejemplo, una de las cosas que como persona mariana, yo enfatizo en Apocalipsis, está escrito como en Apocalipsis 12 o 20, cuando habla de María, quien dio a luz una virgen vestida de sol y parada sobre la luna, dio a luz al Mesías. El dragón se enojó tanto con ella y quiso devorar a su hijo. Pero como no lo logró, se fue por el mundo a devorar a los hijos de ella. Esos hijos somos nosotros. En que está escrito de una manera como que si fuera, ¿cómo se dice cuando tú estás armando un rompecabezas? Como un, tiene como escondido un mensaje. Oculto. Ajá, no, oculto, no, pues. No. Cifrado. Cifrado, ¿verdad? Y por eso los católicos no solamente se basan de la Biblia, sino de la revelación divina por medio del Espíritu Santo. Porque los hermanos separados agarran la Biblia y dicen, esto es lo que dice la Biblia, versículo tal solamente. Pero los católicos no miran un verso, sino el contexto, todo lo que está alrededor. Y la revelación de la Biblia no viene por lo que yo entiendo como ser humano, como persona a lo mejor de inteligencia, sino por lo que me revela el Espíritu Santo, el traductor. ¿Ok? Vamos amarrando. A ver, ¿cuándo fue escrita la Biblia? Ya dijimos que abarca antes y después, ¿verdad? Antes y después, ¿ok? Si abarca antes y después, ¿qué significa? Antes de Cristo. Más o menos 100 años antes de Cristo. ¿Ok? Ahí se empezó a escribir la Biblia. Ahí se empezó a escribir la Biblia. No fue desde la Reforma Protestante. ¿Ok? Entonces, después de Cristo, perdón, lo dije al revés, 900 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. ¿Ok? 100 años significa siglo primero. Cuando la persona empieza, siglo primero, siglo segundo, eso significa cada 100 años. Siglo primero. ¿Ok? Porque desde la venida de Cristo, hágase ver que ya empezó año 1, año 2, año 3. Así empezó los 100 años. Para este entonces es donde se escribió el Nuevo Testamento. Pero nos vamos a ir un poquito más adelante, en un momento.
Dice, los autores provenían de distintos contextos y escribieron utilizando distintas lenguas y estilos. Pero los católicos creen, ojo, y enseñan que cada libro fue divinamente inspirado. Los católicos creen que los libros fueron divinamente inspirados. No fue Luis Javier, o María Elena, o Mauricio, sino esas personas que Dios escogió por la inspiración de Dios en el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. ¿Okay? Dice, decir que Dios es el autor de la Biblia no significa que Dios escribió toda la Biblia palabra por palabra. ¿Por qué es eso? Si Dios escribiera cada palabra que Él dijo, ¿alcanzarían los libros? No. No alcanzarían la biblioteca del mundo. Por eso cuando los más separados dicen, oh, eso no está en la Biblia. Ustedes díganle, no está en la Biblia, pero está en la tradición que vino de los apóstoles desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Porque no es posible escribir toda la Biblia. Cuando les digan que no está, ustedes tomen un respiro, pídanle al Espíritu Santo que les diga qué decir. Pero no se vayan a confundir y a decir, voy a buscar para ver qué dice el hermano que y no está en la Biblia. Porque nosotros no solamente tenemos la Biblia, sino la revelación divina que se llama la tradición sagrada. Estoy amarrando los dos temas. ¿Ok? Pero vámonos por parte al Antiguo Testamento. ¿Ya copiaron? Voy a borrar porque necesito escribir. ¿Ok? ¿Hasta ahí van bien? ¿Alguna pregunta? Yo no sabía lo de la tradición sagrada. ¿Quién se encarga de unir todos los libros? Muy buena pregunta. Ahí le va, ahorita. Okay. Ahorita. Muy buena pregunta. Ok. Primero vámonos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros hay? ¿Pregunta? Okay. Antiguo Testamento de la Biblia. No se apuren, yo los tuve que sumar. Son 47 libros. ¿Ok? Son 47 y están divididos en 4 categorías. Categoría 1 son los libros pentateuticos. ¿Qué significa pentateutico? Penta. 5. ¿Ok? Son 5. Estos libros hablan desde el Génesis. Ahorita les voy a poner los libros. Desde el Génesis hasta Dios sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Miren que ahí, penta, son libros históricos. Libros históricos. ¿Ok? Vamos a nombrarlos. Génesis. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Qué pasó en Génesis? ¿Quién estaba siendo el autor de ese libro, básicamente? ¿Quién estaba? ¿De qué se trata?
Creación. De la creación, ¿verdad? De la creación de Dios, de todo, ¿verdad? Después, Éxodo. Éxodo cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Okidoki? Por eso se llama Éxodo. La palabra Éxodo a veces lo utilizamos en nuestra propia países. Hay un éxodo de venezolanos en Panamá. Hay un éxodo de mexicanos en Estados Unidos. Salidos de su lugar hacia otro, ¿verdad? Ese es el éxodo. Después de allí, Levítico. Después de allí, Números. Y después de allí, Deuteronomio. Básicamente, estos libros aquí era el caminar del pueblo de Dios de la esclavitud hacia la tierra prometida. Todo el tramo. Desde la creación, salida y el recorrido que iban llegando. ¿Okay? Iban de camino, ¿para dónde iban? Para la tierra prometida. ¿Ok? Católico, conoce tu fe. Entonces, esos son históricos. Está hablando de la historia del pueblo de Dios. Desde que lo creó y dijo, voy a sacarlos porque cayeron en el pecado. Se equivocaron, pero yo soy un Dios misericordioso. Les voy a dar una vida nueva, una tierra nueva. ¿Ok? Dios insistiendo relacionarse con su pueblo. ¿Okay? Vámonos a los libros históricos. Esta es como la segunda parte de la historia. Libros históricos. ¿Okay? Esos libros dicen, desde que los israelitas entraron a la tierra prometida, prometida. Eso es más o menos, dice que en el año 1225 antes de Cristo. Ya están empezando el pueblo de Dios está empezando una nueva etapa. Hasta el final de las guerras en Macabeos. Y esto es más o menos 135 años antes de Cristo. Okay. Porque en el Antiguo Testamento se empieza, por ejemplo, este número grande es más antiguo. Y cuando se va acercando a Cristo, más cercano a Cristo, este número. ¿Okay? Entonces, aquí termina, ese libro de historias de los israelitas llegando a la tierra prometida. Los israelitas eran el pueblo de Dios. ¿Ok? Después de allí, okay. Después de aquí llegaron a la tierra prometida y aquí estos libros son los siguientes. Jueces, anote porque tengo que borrar. Josué, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Miren que ahí empiezan a manifestarse algunos de los profetas.
Primera y segunda de Crónicas. Esdras. Nehemías. Tobías. Judith. Esther. Primero y segundo de Macabeos. Primera y segunda de Samuel y abajo dice primera y segunda de. Crónicas. Crónicas. Okay. Todo esto está hablando de cuando entraron a la tierra prometida y Dios está tratando de establecer una etapa nueva con su pueblo. Okay. Está tratando. No significa que lo logró. Ahí va. Que Dios insistiendo, ¿verdad? Dios insistente. ¿Qué necesitas No saber? alcanzo a ver. Esdras. Cuando venga el padre les va a preguntar, Mauricio, ¿cuáles son los libros históricos, pentateucos? ¿Verdad? O José, ¿cuáles son los libros pentateucos? Ustedes que se van a remontar, ¿verdad? La creación, la salida del pueblo de Dios de la esclavitud. Y van a pensar, Génesis, Éxodo, a lo mejor no te vas a recordar todo, pero vas a tener una idea de dónde estaba el pueblo de Dios en ese momento. ¿Ok? En los históricos, Dios llevó a su pueblo a una tierra prometida. Primera y segunda de Macabeos. Eso, todo lo que sucedió. No se me vayan mucho por los nombres, porque después no van a saber qué es. Ok. ¿Cuáles son los libros pentateucos? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Dios? ¿Desde cuándo? ¿La salida de dónde? Egipto. De Egipto, porque estaba ¿qué? Siendo esclavizado, y Dios me tuvo compasión. Ya que sí se apoyan entre ustedes, sí van aprendiendo. Ok, Dios queriendo tener la relación con su pueblo que se había caído en el pecado, ¿verdad? Adán y Eva la regaron. Luego no vamos a entrar en tangente de que quién fue el que hizo pecar a quién. Pero Dios insistiendo los saca de allá y los quiere mandar a la tierra prometida. Muchachos, aquí están, en la tierra prometida. Empieza. Pues este es un profeta, este siguió, creo que este fue el que siguió a Moisés. Después que salió Moisés de allá a llevar a esta gente, entonces aquí empieza la otra etapa, ¿ok? Quiero que se me concentren en la bigger picture, en lo más grande, porque memorizarse todo esto, no van a saber qué onda, son muchos, ¿ok? Pero aquí ya está en la tierra prometida y Dios insistiendo, vamos a echarle ganas de nuevo, muchachos. A ver, ¿dónde nos vamos con esto de la salvación? ¿Ok? Entonces, ¿ya copiaron? Voy a borrar. Necesito seguir. ¿Sí? Sí. Ok. Vámonos a los libros. ¿Dónde nos vamos? ¿Qué significa? ¿Qué significa sapien? Eso es sabiduría. Sapienciales. Ok, dice que son obras artísticas. Los autores aquí le están dando énfasis a la imaginación, al arte, ¿ok? Dice la búsqueda
la búsqueda ilustrativa de la vida. ¿Ok? Entonces allí usan poesías, proverbios. Por eso que hay un libro de proverbios ahí, ¿verdad? ¿Ok? Dichos, canciones. Entonces, ahí el ser humano, el pueblo de Dios empieza a hacerse como preguntas. Dice, para hacerle frente a los problemas y preguntas sobre nuestro origen y destino, sobre el sufrimiento, sobre el bien y el mal, sobre lo correcto e incorrecto. ¿Ok? El ser humano empieza a preguntarse, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Y expresa de una manera poética, básicamente, lo que entiende el autor que está escribiendo los libros, lo expresa de una manera poética para que el pueblo de Dios lo entienda. Ok, estos libros son, ¿quién sabe qué es el libro de Job? Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, marquen una estrellita al lado de este libro. Y Eclesiástico. Aquí se le empieza a dar este libro, cuando usted lo escuchan en la homilía, que habla de Job, está hablando de un hombre, de una historia, de un hombre que fue muy probado, que tenía todo. Muchachas, pongan atención, que tenía todo, más, sin embargo, dice es como lo escribió el autor como estilo historieta. Lo escribe de una manera que el protagonista de la historia puede ser tú. Yo mero, digan, yo mismo. ¿Okay? Cuando ustedes escuchen el libro de Job, se van a identificar, yo mera. Dice que en el libro de Job, Satanás subió al cielo y le pidió permiso. Le dijo a Dios. Dios estaba haciendo comentarios buenos de Job. Dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Qué bueno es. ¿Cómo me sigue? ¿Cómo me cree? ¿Cómo me ama? Y que Satanás le responde, porque tú le has dado todo. Déjame tocarlo. Y Dios le dice, te voy a dar permiso, pero no lo mates. Dice, él te ama porque tú le has dado todo. Pero si le quitas todo, vas a ver cuánto, mero. Entonces Dios le dice, anda, tienes el permiso, pero no lo mates. El libro de Job narra el sufrimiento humano, el rechazo, la pérdida material, la pérdida completa. Pero al final del libro de Job, Dios restablece todo lo que él perdió. Había perdido todo su terreno, su ganado, su esposa, se incendió, se murieron todos los sirvientes. Todo. Y al final, porque perseveró en la fe, Dios le restablece todo y le da una familia nueva, hijas nuevas, las más bellas de toda la región. ¿Qué está haciendo aquí el autor de estos libros del Antiguo Testamento? Está estableciendo en diferentes maneras poéticas
estas ordenanzas de Dios y lo que nos espera si perseveramos en él. Salmos, ustedes han leído el Salmo, ¿verdad? Los salmos vienen de muchos de los reyes, ¿verdad? Rey David escribía salmos bien hermosos. Salmo 23, ¿qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce a praderas y a pastos verdes. Restablece mi alma. ¿Verdad? Estaba escribiendo de una manera. Relaciónate con Dios. Relaciónate con Dios. Cree en Dios, confía en Dios. ¿Okay? Eclesiastés y eclesiásticos son como normas de vida. Por aquí sí, pueblo de Dios, por allá no. Esto es correcto, esto no. Deja de hacer esto, deja de hacer el otro. Cantar de los Cantares es otro poema. A mí me encanta, por ejemplo, Cantar de los Cantares 6:3. Dice, mi amado es para mí y yo soy de mi amado. Mi amado es para mí, yo soy de mi amado. Y el libro de sabiduría explica lo que significa la sabiduría en los tiempos del rey Salomón. Ya el pueblo de Dios estaba en una diferente etapa y Dios envía estas inspiraciones para dirigir a su pueblo, porque el pueblo de Dios es necio. Yo misma, ¿ok? Nos vamos a la cuarta categoría de los libros del Antiguo Testamento. Son los libros proféticos. ¿Okay? Estos libros fueron escritos por, ¿qué dice la palabra? Profetas mayores y menores. ¿Ok? ¿Qué significa mayores y menores? Grandes y pequeños. Largos libros. Libros pequeños. ¿Ok? A estos profetas mayores, largos libros, Dios estaba hablando por medio de los profetas y había mensajes bien fuertes que les daba a los profetas y decía, vaya, dígale a mi pueblo, esto dice tu Dios, yo soy tu Dios, el único Dios. Y les reprendía y les zarandeaba y les decía, corrígete, camina conmigo, no tengas otros dioses. Por eso esos libros son largos. Los profetas venían, por ejemplo, profetas mayores, Isaías. Uno de los profetas que escribió lo que le iba a pasar a Jesús en la crucifixión. Creo que está en Isaías 52, que él dice, varón de dolores, no se le reconocía el rostro, puesto que se arrastraba como un gusano. Degollado, abatido, el santo, no se le reconocía el rostro. Está hablando de Cristo en la pasión. Miren que esto fue escrito por un profeta en el Antiguo Testamento. Les está diciendo al pueblo de Dios, viene el Salvador y lo vas a pisotear, pero va a dar la vida por amor, para que te salves. Estaba hablando desde aquellos tiempos, ¿ok? Oseas, este es profeta mayor. Le voy a poner los mayores en una M, aquí. Oseas, y no, José no significa Oseas, sino profeta Oseas. Chistecito. Jeremías, otro profeta mayor. ¿Quién sabe quién era el profeta Jeremías? Era un jovencito de 17 años. Que cuando Dios lo llamó, él dijo, pues yo estoy también chiquito, ni voz tengo. Y Dios le dice, yo te daré la voz para lo que vas a anunciar.
Entonces él decía, ay, de mí si no lo hago. Por eso que la canción, pues, escuchan ustedes, tengo que gritar, tengo que hablar, ay, de mí si no lo hago. No, ¿alguien escucha esta canción? Por ahí pues se los voy a poner. Ok, el profeta Daniel, también profeta mayor. El profeta Daniel fue el que fue a buscar al rey David cuando estaba de pastorcito. Y de la descendencia del rey David nació Cristo. ¿Ok? Ya viene amarrando Dios su plan de salvación. Lamentaciones. Joel. Baruch. Amós. Abadías. Miqueas. Ok, ¿cuántos van ahí? Oh, me falta. Naam. Habacuc. Sofonías. Ageo. Zacarías. Y Malaquías. ¿Cuántos hay ahí? Abajo de Abadías, ¿qué dice? Me falta uno. Me falta Ageo. De abajo de Abadías dice Micaías. Ageo, ok. Son 18 en total los profetas. ¿Qué estaban haciendo los profetas? ¿Qué le estaban diciendo al pueblo de Dios? Te fuiste por el camino a Laredo y no el camino a Reynosa. Te fuiste por el otro lado, pero te dije que fueras por acá, por mi camino. Dios estaba corrigiendo a su pueblo. Dios estaba corrigiendo a su pueblo. ¿Sí? Actually, Who are you? I'm Philip. Are you in the wrong class? That's RJ. I'm sorry. Yeah, I think you're in the, because this is the English one. Are you supposed to be with Susan? I just looked for Susan. Why she? Yeah, she's in mass right now, so you're probably. I just sent the message, so I didn't say her that. I mean, that's in Spanish. Yeah, this is Spanish. Yeah, that's what I thought. I just saw it even. Yeah, but like I'm in the middle of class. So, oh, yeah, but like Susan wasn't saying anything, and you talking about like. No. Ya saben, muchachos, ahí ser sponsor para quien no tenga. Ok.
Una pregunta. ¿Ageo está 2 veces? ¿Son distintos? Ageo, a ver, Isaías, Oseas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Lamentaciones, Joel, Baruch, Amós, Abadías, Miqueas, Miqueas, Habacuc, ya lo puse, ¿ah? Ageo, Zacarías, Malaquías. Me falta uno, se los voy a dejar de tarea, ¿ok? Porque esto no está en parte de la enseñanza, pero cuando lo busquen, no busquen así como Google y pongan profetas y le va a salir Reina Valera un montón de cosas. Van a buscar profetas, los libros proféticos, católico. ¿Okay? Y me van a poner aquí cuál es el 18avo que nos falta. Sí, nos falta uno, son 18 en total. Ok. Pregunta. Hasta ahora hemos cubierto qué área de la Biblia, qué libros de la Biblia. Hasta el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y dijimos al principio que cuánto era en total. 47. Ojo. La Biblia protestante solamente tiene 39. ¿A qué se refiere cuando dice Biblia protestante? Ahí les va. En el año 1545, están en la parte 2 del tema. (1545) al 63. Sucedió lo que se llama el Concilio de Trento. ¿Ok? En el Concilio de Trento, la Iglesia Católica dijo: yo, magisterio de la Iglesia, fundada por Cristo sobre Pedro, estos son los libros que va a contener la Iglesia Católica, los cristianos. Fueron 47 libros más 27 del Nuevo Testamento, que eso es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Okay? En ese momento, los hermanos, por ejemplo, Martín Lutero, se levantó en contra de la iglesia y dijo: no voy a creer en que el cuerpo de Cristo está vivo en el altar. No voy a creer que María fue virgen. No voy a creer lo que significa sacramentos. Y tampoco voy a creer que el magisterio de la iglesia fue fundada solamente por Pedro. En ese momento se divide la iglesia. Desde ese momento, por eso que los hermanos separados, cuando ellos van a los servicios de ellos toman un juguito de uva, un pancito. Los católicos, según la inspiración divina y la revelación que Dios les dio a los apóstoles desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los católicos creen que Cristo está vivo en el altar, no está muerto. ¿Ven la diferencia? Se llaman dogmas. Entonces, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Vamos a amarrarlo aquí porque si no se nos va la enseñanza. Primero, ¿cuáles son los libros del Antiguo Testamento? Los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo. Mateo. Marcos. Lucas. Marcos.
Lucas Lucas, y Juan, ¿verdad? Que hemos estado hablando de Juan de una manera muy especial, ¿verdad? Hemos estado hablando de Juan de una manera muy especial. Entonces, estos evangelios aquí fueron escritos, inspirados por la palabra misma de Jesús. A sus discípulos. Ahí eran discípulos, estaban siendo formados. Que ellos pasaron a ser apóstoles. Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué significa? Pente significa 50 días desde la venida de Cristo, la ascensión de Cristo. Después que Él murió, fue crucificado, muerto, sepultado, dice el credo de nosotros que resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Bueno, los apóstoles reciben el Espíritu Santo. Y aquí viene, ahí les va a amarrar la revelación divina. Y esto lo dijo Jesús. Cuando yo me vaya, mi Padre les enviará el Espíritu Santo, que les va a enseñar todo lo que yo les he enseñado. Les va a recordar, les va a dar poder, van a poder sanar enfermos, levantar muertos, y con este poder van a poder evangelizar. La Iglesia Católica fue fundada sobre los cimientos y palabras de Cristo mismo. Está en Mateo 16. Mateo 16, versos 15 al 20. ¿Ok? Ahora lo vamos a leer ahorita. ¿Ok? Entonces, en el Nuevo Testamento, los 4 libros son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Ahí hay 4. Vamos contando. La otra parte de los libros se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Cuándo fue Hechos de los Apóstoles? ¿Cuándo sucedió? Hechos de los Apóstoles. ¿Cuándo sucedió? Después de tomarte de... Después de la resurrección y ascensión de Jesús, baja sobre ellos el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo ellos salen a evangelizar. Aquí está. Eso se llama Hechos de los Apóstoles. Y Jesús se les aparece varias veces. Después de la resurrección, Él se les aparece a los discípulos, ¿verdad? Los discípulos de Emaús. ¿Quién sabe aquí qué eran los discípulos de Emaús? Los que iban caminando a un pueblito. A un pueblito, y eran discípulos de los apóstoles, y ya estaban ahuitados porque pensaban que Jesús no era el Mesías, que estaba muerto, y que se fue. Y se les aparece Jesús y empieza a caminar al lado de ellos. Empieza a caminar con ellos, y cuando llegan al pueblito, dice que Jesús les está hablando todo el camino, les está enseñando, y les está corrigiendo, porque los discípulos creían, pero apenas se les fue el maestro, ¿qué? Salieron corriendo. Se les olvidó el tema de Rica, se les olvidó. Entonces, en Hechos de los Apóstoles está narrando esto de lo que pasó después de la resurrección de Cristo y que ellos empezaron a darle a la evangelización, a los apóstoles, a los pueblos de Dios. Pero bueno, sin irnos por tangente, este es el libro de después de la venida del Espíritu Santo. Tercero,
Epístolas Paulinas. ¿Quién es ¿Por qué se llama Paulinas? La escribió Pablo. ¿Las escribió? Bueno, hay algunos teólogos que dicen que no todas, pero que las escribieron por lo menos algún discípulo o seguidor de Pablo. No me pongan en controversia con el padre. Estas son teologías que a veces empieza la gente a desmenuzar. Pues no le pudo haber escrito Pablo porque Pablo estaba en la cárcel. ¿Okay? Esa no es la idea. No quiero que se concentren mucho en esto. Lo que sí quiero que se concentren es que fueron 13. Miren que un montón. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era? ¿Quién? ¿Estaba con los 12? No, ese fue llamado después. No. Era el que perseguía a la iglesia. Él era perseguidor de la iglesia. ¿Y quién se la encontró en el camino a Damasco? En estos días hablamos de eso, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Se le apareció? ¿Quién se le apareció? Se le apareció. Jesús se le apareció. Y quedó cegado por la luz de Jesús y que le manda a otro siervo y le dice Jesús, déjate llevar por Bernardo. Estoy cambiando el nombre al ayudante, pero creo que era Bernardo. Le dice, llévalo a la calle derecha, que allá va a haber un señor que se llama Ananías y le va a instruir. Le dieron la cátedra de rica todo en un solo día. Y Pablo pasó de asesino a ser seguidor y evangelizador, apóstol de Cristo. Ahí va el apostolado de él. Y él escribe 13 cartas. Estas son las 13 cartas paulinas. ¿Ok? Y se llaman cartas o epístolas. Epístolas significa cartas, porque él les está enseñando la evangelización a las personas. Le gustaba escribir, Pablo. Les mandaba cartas. Si él iba a evangelizar, no se olvidaba y él mandaba cartas para allá. Cartas para allá, cartas para allá. Estas son las cartas. Epístola Romanos o Romanos. Primera y segunda de Corintios. Gálatas. Efesios. Filipenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda de Timoteo. Epístola de Tito. Creo que es Filemón. No, busquen bien esta porque esta no me acuerdo el escrito. Si se llama el nombre completo. Okay. Son 13 cartas. Debajo de Filipenses, ¿me ayudan? Ya acá está Filipenses. Debajo, ¿qué dice? Primera y segunda De Tesalonicenses. No problem. Filemino. Me buscan esta por fin, ¿ok? Tarea. Filemón. Me suena, pero no me suena. No me suena. Pero estas cartas paulinas, miren, los apóstoles, ¿verdad? Fueron los que Cristo mismo eran primeros discípulos y luego apóstoles. Se dedicaron más o menos a la región de Jerusalén, de Judea, de esas regiones.
Pablo se fue más allá, más afuera, más territorio. Imagínense, llegó de último, abarcó más terreno. Los primeros no siempre son los últimos, y los últimos los primeros. ¿Eh? ¿Por qué lo utilizó Dios para esto? Jesús. Primero porque él había sido educado en la fe, pero estaba equivocado. Lo corrigió y utilizó lo malo de él, lo utilizó para bien. Porque Pablo conocía a mucha gente. Pablo se cariaba entre judíos. Pablo era mercante, tenía labia, tenía estas cosas que uno a veces no podemos aprenderlas, ¿verdad? Pero él la tenía por experiencia. Y Dios usa esta experiencia de él para evangelizar. Por eso recorrió más lugar. Sí, Filemón. Filemón, Sí. gracias. El ¿El otro? que falta de los libros proféticos es Jonás. Jonás, gracias. Muchas gracias. Filemón, ok. La cuarta categoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas católicas. Católicas, ¿ok? Estas cartas fueron escritas por los discípulos. Pedro y algunos de los discípulos, como Santiago. Esta es, no se ve desde allá, ¿verdad? Santiago. Primera y segunda de Pedro. Primera, segunda, tercera de Juan. Y primera de Judas. Y no era Judas Iscariotes, muchachos. Era Judas, creo que le llaman el celote. Era otro Judas. Estas son las cartas. Estas son 7. A ver, 6, perdón. Falta una. Búscame la otra, Miriam, por fin. De las cartas católicas. No, está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí es 7. Ahí es 7. Ok. Ahora vamos a sumar. Falta la última categoría. Es el Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Ok? Ahora, sumen. A ver cuántas son. Dije 4. 1. 13. 7 y 1. ¿Cuántas? Participen, muchachos, por favor. ¿Alguien tiene calculadora? Okay. Ahí les voy a... Son los 27, ¿no? ¿Cuántas? Son los 4. 4. 17. No, 4, 13. 17. Ajá, más 7. Ajá, 23, 24. 24. Más 6. Perdón. No. Ahorita lo teníamos, miren. Esta es una. 4 más 1 Ajá. más 13. 18. 18. Ajá. Más 7. 25. Más 1. 26. Nos falta una. Ajá, los evangelios son 4. Hechos. Las epístolas son 13. Las cartas son 7. Las epístolas son 7. No. El Apocalipsis. 26. Bueno. Sumen 26 al 47. 73. 73.
Sí, yo creo que sí están correctos. Lo que pasa es que estaba mirando yo el 47 acá pensando que también son 27 acá. Entonces, aquí dijeron que son total, ¿cuántas? 26. Ok. Más 47. ¿Cuántas? 73 total. Ok. Ahora, les había mencionado que los hermanos separados nada más tienen 39 en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Estas son las cartas las cuales no tienen los hermanos separados o los libros. Les falta. Ahí les va, no es por broma. El libro de sabiduría. Tobías. Judith. Eclesiástico. Primera y segunda de Macabeos. Y les falta un libro de la carta de Jeremías en Baruch, en el libro de Baruch. ¿Ok? Ok. Esos son los 7 libros que no tiene la Biblia protestante. ¿Ok? Nosotros, los formadores, siempre hacemos énfasis de este libro. Les falta sabiduría. Porque la Biblia protestante no utiliza la revelación divina. La revelación divina viene por medio de ¿quién? Cuando nosotros vamos a orar, ¿qué decimos? En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espíritu Santo es el que inspira. Espíritu Santo fue el que vino sobre los apóstoles. Espíritu Santo fue el que les dijo, vayan y hagan esto. Hagan discípulos de las naciones. Espíritu Santo fue el que empezó Pedro a guiar, luego se unió con Pablo a liderar la iglesia. ¿Y qué era lo que tenían que aprender? Por ejemplo, si había controversia, le mandaban a preguntar a Pedro o a Pablo, ¿cómo queremos arreglar este asunto? Su circuncisión, por ejemplo. Antes los judíos tenían que ser circuncisos, ¿verdad? Para poder ser pueblo de Dios. Pero Pablo, cuando entra en escena, Pablo les dice, no es necesario hacer circuncisión física del hombre, sino que deje su pecado y siga a Cristo Jesús. Pablo les decía, ustedes, Pablo, las cartas de Pablo eran Yomero, hablando de su condición de pecado y cómo Cristo lo transformó. Entonces, Pablo estaba hablando del Yomero y su conversión cuando él escribía. Estas inspiraciones vienen del Espíritu Santo, del discipulado y del apostolado. Y eso se conoce en la Iglesia Católica como tradición sagrada. Ya no me cabe. ¿Cuál es la diferencia entre tradición sagrada y tradición cultural? Yo sé que ya están en capacidad máxima en esta enseñanza. Quiero, Mauricio, colabórame con la cita que te mandé esta mañana, por fin. Esa cita es Mateo 16.
16, 15, 20. Ok. Vamos a escucharlo. Ok, no lo busquemos. Vamos a escuchar a Mauricio. El tiempo premio. Les dice él, y ustedes, y les dice, les dice él, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Estoy en el correcto. Dice que sí. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús les dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerlas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y los que antes, el reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién le dijo bienaventurado a Pedro? Jesús. Primero le dice Simón y luego le dice Pedro. ¿Ok? Simón era el discípulo que dejó la barca y siguió a Jesús. Y pasó a ser apóstol de Cristo con un nuevo nombre, Pedro. Y le dijo que sobre él, ¿qué iba a hacer? Sobre ti edificaré. Edificaré mi iglesia. No dijo 66,000 iglesias. ¿Ok? Dijo mi iglesia. También fundada la iglesia católica. Por la misma boca de Cristo. Después le dijo, ni las puertas del Hades. ¿Qué significa el abismo? El infierno. ¿Qué dijo? Podrán contigo, con la iglesia. Podrán vencerla, sí. Podrán vencerla. ¿Ok? ¿Qué? ¿A quién? A la iglesia católica. Lo que ates En la tierra. Quedará atado en los cielos. También dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que hagas en la tierra quedará atado en los cielos. ¿ok? Las llaves del reino. Ahí les va. La autoridad del magisterio de la Iglesia Católica dada por Cristo sobre Pedro. No fue Lutero. No fueron los testigos de Jehová. No fue el cultito. Fue Cristo fundó la iglesia sobre Pedro. Y le dije, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, lo atarás en el cielo. He allí viene la sucesión de los obispos, sacerdotes. De allí viene la autoridad del sacerdote poder dar la confesión. ¿Ok? Cuando te digan, ese es un hombre, nada más para que te confiesas con él, tú vete rápido a esta cita bíblica. Por autoridad de Cristo dada sobre Pedro, en quien fundó la iglesia. ¿Vieron? Van a estar en desacuerdo, porque en la iglesia va a haber persecución. Te van a decir que la iglesia se convirtió oscura. En la iglesia habían pedófilos. En la iglesia estaban tomando coimas.
Todas esas cosas suceden porque donde está el plan de Dios salvífico de Dios siempre va a tratar de meter la mano al enemigo. ¿A poco no? ¿Verdad? Pero la autoridad fue dada y por eso los sacerdotes pueden confesar en el día de hoy. Por eso ellos pueden levantar las manos en la misa y hacer la transubstanciación, o sea, la conversión del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Que está escrito en Juan 6, todo el capítulo. El que come de mi carne, bebe de mi sangre, no morirá jamás, mas tendrá vida eterna. Entonces nosotros, la diferencia aquí pasó porque los protestantes no creen en los sacramentos. Lo que ustedes están estudiando para hacer, pues no creen en eso. No creen que Cristo está vivo. No creen que la Virgen fue virgen. No creen que hay 70, ¿cuántos dijimos? 73 libros en la Biblia. Ellas van a decir 73 menos 7. O te van a decir, no está en la Biblia. Porque reconocer la tradición sagrada significa volver al apostolado de Cristo. Por los discípulos en el Espíritu Santo. ¿Ok? Y si lo reconocen, van a tener que volver a seguir al Papa. ¿Quién es el Pedro de hoy? ¿Quién es el Pedro de hoy que lleva la Iglesia Católica? El Papa. El Papa. Pedro es el Papa. ¿Y cuántos? ¿Se podría decir que Pedro fue el primer papa entonces? Sí. Pedro fue el primer Papa desde la autoridad dada. ¿Ok? Pero allí, desde allí han habido, creo que son 264. Creo que son 264 papas sucesivamente. Y 2 que renunciaron en medio por razones, ¿okay? Directamente. No hubo un dislocamiento. Empezamos otra denominación, otro dogma. El detalle que yo siempre recuerdo de lo que cuando a mí me explican esto de Lutero, que pasó mucho más después, en el año 1500 y pico, es que Lutero, como seguidor de Cristo, era sacerdote, era mariano. Cuando se disloca de la iglesia, él empieza a imponer manos y a formar obispos, o sea, para arriba. El plan de Cristo nunca fue de discípulo a apóstol, sino al revés, apóstol, discípulo. O sea, tú no puedes formar obispos, porque no tienes la autoridad. Solamente Pedro en la sucesión hacia abajo. ¿Pero? Vamos a parar allí porque ya luego me puse muy apologética de mi fe católica. Para la próxima semana, me leen la página P6, que les va a explicar un poquito más. ¿Los responsables van a volver a regresar la próxima semana o nada más? Porque si pueden seguir regresando, no se les requiere una clase, pero entre más regresen mejor. Es opcional para los instructores, ¿okay? Para que tengan su formación. Pero lo leen por completito, porque lo voy a dar esto en 10 minutos nada más. Ya hablamos de todo esto aquí en la revelación divina, pero aquí les va a penetrar un poquito más en lo que significa por qué el católico sigue la tradición, como los sacramentos. Es esto de tradición, ¿ok? La tradición no es la quinceañera. No es, eso es cultural. Sí. A ver, yo no tengo voz que me colabora con la oración final. Una pregunta breve. ¿Ya? Como que Sí, bueno, pero para eso es bastante, ¿verdad? Sí, es bastante, pero ¿a poco no es importante que sepamos estas cosas? No estamos así como que ¿qué es la Biblia? Ahorita saben un poquito más. Quiero aprender un poquito más. todos los domingos. Un poquito más cada vez, ¿verdad? Ok, muchachos. ¿Quién
me quiere colaborar con la oración? Ok. Nos ponemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar aquí para aprender de tu palabra. Señor, gracias por siempre estar dándonos fuerzas para seguir aprendiendo. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder entender ese mensaje que tú nos has querido dejar hoy en esta clase, Señor. Te pedimos que nos des un corazón contrito y humillado, Señor, para poder discernir de tu palabra, Señor. Guíanos por el camino del bien. No dejes que caiga nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Danos fe de ti, Señor, para buscarte. Derrama tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca. Sea la guía para poder seguirla. Gracias, Señor, por todo. Y en esta hermosa tarde, pues nos despedimos de ti con esta oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y también a ti, Mamá María, para que sigas intercediendo por cada uno de nosotros, para que nuestro Señor Jesucristo nos vaya guiando y no deje que le caiga nuestra fe. Dios te Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Amén. Gracias. Perdón, gracias. Vayan a misa porque. María, Diga. ¿Ah? ¿lo puedes dar acá? En una esquinita. Ok. Gracias. A ti, gracias a Dios, gracias a ti.